Porque vos sos estudiante. Porque vos lo necesitas. Porque yo lo necesito. Por una facultad unida y organizada. Voz estudiantil renovada. Gracias a los compañeros y compañeras del grupo político estudiantil que nos invitó a conversar sobre algunas ideas que pues, no todos los días podemos hacer este tipo de debates que están ausentes en la Facultad de Ciencias Económicas. Creo que para iniciar abordaríamos en 4 temáticas, así de manera general, la parte del esquema latifundio unifundio, el modelo de desarrollo guatemalteco en el agro específicamente, el aspecto de la reforma, modernización y contrarreforma, hablar un poco del decreto 900 y el decreto 1551 y el acuerdo sobre los precios económicos y situación agraria que tiene referencia con el mercado de tierras y la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, la PEN. Bueno, vamos a intercambiar ideas aquí con Carlos. Bueno, tengan un saludo del curso de programas socioeconómicos para todos los amigos que prontamente sacarán 100. Le agradezco a la agrupación Ver en primera instancia por hacer este esfuerzo. Es un esfuerzo académico de hacer llegar por la vía virtual el aula, no necesariamente presencial. Y en esta ocasión pues vamos a platicar con el licenciado Cantón Lee un intercambio de ideas de los temas que él ya señalaba. En principio hablemos de latifundio y minifundio, para después continuar con los demás de manera intercambiable. En principio diremos que el latifundio minifundio es una unidad y lucha de contrarios cuando aprendemos qué son las leyes de la dialéctica. ¿Por qué son contrarios? ¿Y por qué son iguales? Uno se complementa en el otro. Por un lado, la gran extensión de tierra dedicada a la producción, especialmente hacia la exportación, requiere de grandes contingentes de trabajadores que tengan un salario que no sea precisamente aquel que afecte los costos de producción. Entonces, para que haya una competitividad en el mundo que ahora se requiere a nivel mundial, lógicamente se necesita de una mano de obra que tenga, por un lado, un conocimiento del trabajo agrícola, pero por otro lado tenga un salario que no sea de presión en los costos de producción. Lo decía en otros momentos de otra exposición del licenciado Cantón, que me parece que atinadamente lo señala en cuanto a que existe una manera de subsidiar la producción agroexportadora. ¿De qué manera? Tanto en el café como en el azúcar, el Estado recoge los costos de producción con la venta de la producción nacional. Estimemos, por ejemplo, según datos que yo conocía del año 2000, aproximadamente el 75% de la producción del azúcar era exportable y el 25 y 30% era para el mercado nacional. Con ese 25 o 30% de la producción nacional se recoge el 100% del costo de producción de la totalidad de la producción. Por consiguiente, cualquier precio extranjero significaba una ganancia extraordinaria, y en la medida que ese precio, de acuerdo a las cotizaciones de la bolsa, pueden crecer los precios y por consiguiente una extraordinaria ganancia. Pero como ese fenómeno no es así en cada momento ni en cada ciclo de la producción, entonces se necesita que los trabajadores agrícolas tengan un espacio de tierra donde vivir, pero que no sea suficiente como para que no puedan acudir como trabajadores a las grandes extensiones productoras de caña de azúcar, por ejemplo, o de café. Por consiguiente,
obviamente es un salario deprimido en la producción de azúcar o café, pero también es una condición de sobrevivencia el espacio de tierra. Pero ahora existe una variable adicional, y ese es el gran problema del reto de hoy: la herencia familiar. Entonces eso atomiza la tierra, de tal suerte que si nosotros vemos la parte del agro en el altiplano occidental, especialmente si nos vamos a departamentos como Totonicapán, que tienen el más alto grado de atomización de la tierra, entonces eso obliga a otro fenómeno derivado de esto: las migraciones. Entonces la población tiene que migrar o a los centros urbanos o fuera del país. Bueno, entonces, ¿cómo nació esta unidad latifundio-minifundio? Es una necesidad básica para el modelo de desarrollo que se ha impulsado hacia la agroexportación. Es decir, es una condición. Son dos fincas de diferente dimensión que se requiere una de la otra. Ahora bien, ¿quién soporta una a la otra? Pues el minifundio soporta al latifundio. Lo soporta precisamente porque le provee de recurso humano, y por el otro lado le permite que los costos de los salarios sean más bajos, y al mismo tiempo le genera la posibilidad de proveer productos para el mercado interno, aunque sea no en gran escala. Eso hace que la gran finca esté orientada fundamentalmente a la productividad del trabajo hacia el exterior. Ahora bien, eso frena las posibilidades de la modernización en el campo y frena las posibilidades del desarrollo en la población rural. Es un limitante. En tanto esa posibilidad no se transforma, las condiciones no van a variar. De tal suerte entonces que ahora no vamos a entrar a verlo, pero cuando se mide el modelo de reforma agraria, una de las intencionalidades de romper ese modelo es en el periodo del 44-54, que es transformar el modelo. Pero en este momento, dejémoslo con la primera pregunta. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea el licenciado López Sánchez de esa unidad de latifundio y minifundio. Son aspectos, digamos, semánticos que a veces uno pues toma una muletilla. Yo le he llamado dualidad latifundio-minifundio, y que la explico, como bien lo decía Carlos, como tomando un poco referencia a una de las teorías que damos en el curso de programas económicos, que ha sido validada internacional, y si no, pues a nivel latinoamericano, que es la teoría centro-periferia. Si en el centro, la teoría de CEPAL, centro-periferia, los países periféricos dan los famosos commodities a los países centrales, en esta dualidad latifundio-minifundio, y vemos que el centro es el latifundio y la periferia es el minifundio. Pero en la periferia ya no da commodities. Lo que da la periferia es fuerza de trabajo. Lo que da el minifundio es fuerza de trabajo para el centro, que es el latifundio. Explico nuevamente. Bueno, el minifundio hace existir al latifundio, porque el minifundio le provee fuerza de trabajo, recurso humano al latifundio. Y en este caso, en las actuales condiciones de un modelo agroexportador como el que explicó Carlos López Sánchez, esa fuerza de trabajo es en condiciones de un salario muy abaratado, ¿no? ¿Por qué? Para que coexistan esas fincas multifamiliares grandes a través de las microfincas y las fincas multifamiliares pequeñas, tiene que darse esa coexistencia. La lógica de todos los seres humanos dirá: no, es que es la gran extensión de finca la que mantiene a la pequeña extensión de finca, porque es la lógica de la mayoría. Pero como en la academia manejamos la lógica formal, no necesariamente el chico es el que es sostenido por el grande. Aquí está la inversa, y entonces yo por eso hago uso de esta teoría centro-periferia para decir: es la periferia, es el minifundio el que sostiene al latifundio, en este caso utilizando
esta teoría acuñada por primera vez por Prebisch. También en esa misma, utilizando la misma teoría, podemos ver que coexiste el latifundio-minifundio, esa dualidad o esa unidad, como le llama Carlos, latifundio-minifundio, y explica también cómo la periferia no alimenta el latifundio, sino que ahí genera otra problemática. El minifundio está generando una problemática para el mundo, y en este caso para el país central, que son las migraciones. Bueno, siguiendo con la temática, pues ahora el problema es que esa estructura, y por eso el curso se llama estructura agraria, porque tiene un enfoque estructuralista. ¿Y por qué tiene un enfoque estructuralista? Porque habla de los elementos que componen a toda la economía agraria, es decir, los componentes, la tierra como el medio de producción más importante y al mismo tiempo objeto de trabajo, la población, que indiscutiblemente es la que va a generar los medios, la realización del trabajo, y desde luego la producción resultante producto del trabajo. Esos elementos, ¿dónde están? Pues están en esos dos tipos de unidades productivas: el minifundio, por un lado, que ya vimos su dimensión, y por el otro lado, en el latifundio. Lógicamente, eso que construye un modelo de desarrollo. ¿Por qué razón? Porque desde el principio de la economía colonial, la economía se basa en la agricultura, más bien y con algún apéndice de una pequeña industria artesanal, sobre la base de una economía campesina. Ese latifundio y minifundio se van a multiplicar a lo largo de la reforma liberal con la producción cafetalera, y se van a consolidar en el proceso de expansión colonizadora y la generación de los parcelamientos agrarios después de la contrarrevolución del 54. Eso le va a dar una connotación, y esa connotación es que, por un lado, la actividad agropecuaria tiene una importancia dentro de toda la totalidad de la economía del país, pero no genera la mayor cantidad de riqueza para la sociedad, y esa es la contradicción del modelo. El modelo no genera la suficiente riqueza como para poder soportar a la economía nacional. Sin embargo, el modelo requiere del aparato estatal, requiere de la educación, requiere de los servicios privados y públicos. O sea, el modelo absorbe más bien recursos del resto de actividades de la economía, y por eso es que el modelo no logra elevar la productividad del trabajo en todas las unidades productivas, solo en determinados productos que tienen aceptación en el mercado mundial. En este caso, el azúcar es el que tiene el mayor nivel de productividad del trabajo y es el único que compite a nivel mundial. El resto de productos, aún el café, el cardamomo, el hule y otras, no tienen esa respuesta que tiene el azúcar. Sin embargo, requieren del apoyo de todo el resto de la sociedad. ¿Eso qué significa? Que por mantener esa economía de agroexportación se empobrece el resto de la población vinculada a las otras actividades. He ahí entonces por qué el modelo ya no responde a los requerimientos actuales. Ahora bien, para finalizar en este tema, resulta que la acción de contrainsurgencia provocada después del periodo contrarrevolucionario del 54 en adelante, en que se gesta desde luego un descontento político, y eso indujo a conflictos agrarios posteriores que dieron lugar a una guerra larga de 36 años. La respuesta a esa política de manera contrainsurgente fue el impulso de la colonización y la extensión de la frontera agrícola. Colonizar Petén y crear una empresa como el FIDER, y buscar la posibilidad de romper los grandes bosques de la franja transversal del norte, y especialmente en Izabal y en las Verapaces, que fueron los más afectados en la destrucción
de las selvas naturales. Entonces, tiene sus efectos ahora, la ecología. Y entonces ahora medimos las respuestas. ¿Cuánto le ha costado a la sociedad ahora, cuando hablamos del mapa ambiental, y llegamos a ese perfil que nos dice a nosotros que hemos perdido más del 40% de la zona boscosa y que hemos perdido vida silvestre, hemos perdido fauna? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto le cuesta a la sociedad que ahora vivamos en condiciones más difíciles y que nuestras tierras ahora tengan desgaste? Ahora hay erosiones y toda la vulnerabilidad que se desarrolla como consecuencia de ese fenómeno. Entonces quiere decir que el modelo no ha respondido desde el punto de vista social, mas no así a nivel individual. Desde el punto de vista individual, por supuesto que ha generado la posibilidad de riqueza, la posibilidad de mantener la propiedad agraria concentrada y la posibilidad de mantener el poder político. Sí, estamos de acuerdo que el modelo agroexportador debería ir evolucionando, porque pues con el expertise que tiene Guatemala de siglos de, por ejemplo, haber estado cultivando café, digamos que podríamos llamarlo, sin querer periodizar a nadie, un medio fracaso, por decirlo así, que Vietnam en el año 98, con 5 años de experiencia de cultivo de café, nos haya como desviado o destronado del mercado internacional del café. Todos sabemos, perdón por decir todos, la mayoría que estamos involucrados en temas socioeconómicos, que con 5 o 10 años no se vuelve experto un país en un cultivo, ¿verdad? Ya sea cualquiera de los cultivos o cualquier producto o mercancía, pero si de este caso de Vietnam, ¿no? Que fue la crisis que sacó a Guatemala de esa racha de buena suerte con el café. ¿Por qué cité el café? Carlos estaba hablando de toda la problemática que refiere este modelo agroexportador, que en este caso es el azúcar, pero me refería al café porque antes había tratado de emanar la idea con la teoría centro-periferia de que el minifundio, en lugar como de dar insumos al latifundio, lo que le daba era mano de obra, o lo que le da es mano de obra. Con el tema del café, vemos que las remesas familiares representan más que las exportaciones de café, y específicamente las remesas familiares de las personas compatriotas nuestros que están en Estados Unidos. Y esas personas migrantes en Estados Unidos, sin periodizar a ningún compatriota, porque mis respetos para las personas que trabajan muchas horas en Estados Unidos para enviar a sus familiares acá remesas, pues son personas que no tuvieron las oportunidades aquí en Guatemala y que desafortunadamente fueron expulsados por este modelo, ¿ya? ¿Y a dónde se fueron? Al país central. El país central para Latinoamérica es Estados Unidos y la periferia somos nosotros. Estoy dando la continuidad a mi tesis sobre centro-periferia, y quiere decir que ahora las personas que fueron expulsadas de la periferia se fueron migradas al país central y ahora devuelven a nivel de remesas que representan más que las exportaciones de café. Eso quiere decir tratar de validar lo que plantea Carlos López Sánchez, que el modelo de agroexportación no está funcionando como quisiéramos todos los guatemaltecos que funcionara, para los empresarios del azúcar y para la mayor parte de la población guatemalteca. ¿Por qué? Si ustedes pueden verificar en los precios internacionales, por ejemplo, citando un país, no todos, a Rusia se exporta el azúcar guatemalteca. La misma libra de azúcar guatemalteca en Rusia cuesta 22 centavos de dólar. Haciendo el equivalente, en Guatemala, la misma libra de azúcar cuesta 44 centavos de dólar. Si nos vamos a las tesis de Adam Smith, ¿sí?, sobre las ventajas absolutas, que es el modelo que se maneja en el tema del azúcar, si nos vamos a las tesis de David Ricardo, a las tesis de los clásicos de la economía, ¿ya?, nosotros creemos que debe haber otra forma de comercio exterior, como lo está planteando Krugman ahora o Stiglitz, pero tratando de buscar la lógica que tiene la alta exportación de azúcar, pues hay que buscarla en Smith y Ricardo. Vemos
que estos clásicos de la economía plantearon que en el lugar donde tenía las mayores ventajas absolutas o comparativas, en ese lugar de origen debería ser más barato el producto. Resulta ser que en el lugar de origen, donde tenemos las ventajas para producir azúcar, el azúcar no es más barata. Entonces, es decir, que podría pensarse que hay que revisar ese modelo, ¿ya? En función de producción, en función de productividad y en función de ganancia, ¿ya? Porque si la ganancia está siendo subsidiada por el consumidor, quiere decir que no estamos cumpliendo con una de las tesis del capitalismo, ¿ya? El otro elemento que quisiera tomar es el cultivo del banano, ¿ya? ¿Por qué el cultivo del banano? No solo porque sea un cultivo de clave. Todos o la mayoría conocen la marca Chiquita, la marca del Monte, que son pues, los barcos que salen de allá donde mis medios paisanos en Puerto Valle, ¿no? el puerto que está concedido a Cobigua. Pongo un ejemplo. Creo que la mayoría que me está viendo y escuchando ha comprado, y cuando ha comprado esos bananos que dicen, ah, me vendieron bananos de exportación. Fíjense cómo hay un quiebre en el modelo, que yo no puedo comprar bananos de exportación en el país, son de exportación. Debería comprar productos de importación, no de exportación. ¿Qué sucedió ahí? Y un ejemplo tan sencillo. Lo que sucede es que entró un mail, una llamada telefónica o algún otro medio de comunicación, que ahora hay miles en esta era de las telecomunicaciones, de la informática, y entonces los barcos que iban a zarpar hacia Estados Unidos ya no zarparon porque entró ese mail o esa llamada diciendo se tardaron minutos, segundos en zarpar y ya no aceptamos ese embarque de bananos. Entonces dejan el banano acá, lo desembarcan y lo venden en las calles. No me dejarán mentir, en Puerto Valle creo que 5 o 10 quetzales se consigue una caja de bananos de exportación, ¿verdad? Y aquí creo que hasta en las calles lo compran y le quitan todavía la calcomanía o el sticker de Del Monte o Chiquita. Los que me están viendo y escuchando no me dejarán mentir. ¿Qué sucede? ¿Por qué no lo aceptaron? Porque en la última fase de la producción, ese banano de exportación que va para Del Monte y para Chiquita, para los estadounidenses, es rociado con un químico. Al llegar a Estados Unidos lo lavan y automáticamente empieza el proceso de maduración. Si eso tarda minutos en llegar a Estados Unidos, pues las condiciones de calidad exigidas por los Estados Unidos no lo permiten y por eso se queda aquí en Guatemala. Quiere decir que el guatemalteco está consumiendo un banano que no le quitó el químico para que madurara, y maduró con ese químico porque todavía tiene la marca. Bueno, eso quiere decir que ese producto en clave está generando esas ganancias para Del Monte y para Chiquita. No nos suponemos de que Chiquita y Del Monte pues tengan ganancias. Uno hace una empresa y todos hacen una empresa para ganar, pero quiere decir entonces que el modelo hay que revisarlo. Bueno, siguiendo unos cuantos minutos más, nuestro problema es que a lo largo, después de una situación difícil, complicada, en la cual, bueno, se perdió de toda clase de acciones, ¿verdad? Porque se perdió en la intelectualidad, en la producción, en la distribución, en el consumo, en la posibilidad de desarrollo, se quebró el mercado común centroamericano. Es decir, que la guerra intestina de 36 años, al final de cuentas, fue un costo muy alto para la sociedad, en todas sus dimensiones. Bueno, entonces, al final de la guerra, pues se llega a los acuerdos de paz. Y la posguerra debería impulsar la institucionalidad de manera diferente. ¿Para qué? Para elevar la productividad del trabajo, por supuesto, y modificar ese modelo agroexportador. Y la variable que se le incluye es que exista un mercado de tierras. Es decir, no toquemos la estructura existente, pero hagamos que se modifique la renta de la tierra. Entonces, si nosotros aplicamos la posibilidad de la renta de la tierra, le estamos diciendo a los que son dueños de la tierra, mire usted, si quiere ya no produce,
pero réntela y gánela el precio, la renta es el precio del uso de la tierra, y entonces se la vamos a dar a quien la desee, a quien tenga capital para poder desarrollar el trabajo productivo, y el otro, la renta del suelo. Asimismo, también se crean fondos para que el Estado pueda adquirir tierras de aquellos que ya no quieren dedicarse a la producción agraria porque ya no es rentable la producción. Entonces, hubo un escape, y ese escape fue la producción inmobiliaria. Entonces las fincas dejaron de producir, por ejemplo, en el departamento de Guatemala o en el área metropolitana. Se acabaron las fincas productoras de leche, de lácteos, se acabaron las fincas productoras de café en el departamento de Guatemala, y se acabaron otras fincas productoras de frutas, de flores inclusive. En San Juan Zacatepeques desaparecieron algunas. Y entonces, ¿qué sucede? Las tierras se convirtieron en la posibilidad de viviendas que no iban a ser de carácter popular, sino van a ser viviendas dentro del esquema del mercado inmobiliario. Y por el otro lado, el Estado iba a adquirir todas aquellas tierras también que, por la vía del precio del mercado, para ser colocadas a aquellos campesinos sin tierra. El fenómeno se inicia al principio, pero no se ha concluido. Es decir, no se ha logrado establecer toda la mecánica operativa ni la institucionalidad para hacer producir nuevas tierras, incorporar la tecnología adecuada, y sobre todo en el mundo globalizado se necesita que en pequeños espacios de tierra se tenga una alta productividad agraria. Eso significa transformar totalmente el proceso productivo. No se puede manejar un proceso productivo de extensión de tierras cuando apenas tenemos 108.000 kilómetros cuadrados, y a eso pues definamos cuáles son las tierras arables y las que tienen los suelos adecuados para eso. Si definimos esas condiciones, nuestro espacio de tierra es demasiado pequeño para la agricultura. Entonces nos queda la otra variable: tenemos que incorporar alta tecnología en la producción agraria, en pequeños espacios. Y eso solo es posible si hay una conjugación de la empresa privada y la empresa pública. Tiene que haber entonces una nueva característica dentro de ese modelo de desarrollo: la empresa mixta, que tenga por un lado la capacidad de producir y por el otro lado un Estado que tenga la capacidad de negociar. Es decir, en ese nuevo mundo de las relaciones internacionales tengamos una nueva posibilidad de inserción en el mundo exterior. Pero hasta el momento el mercado de tierras no ha funcionado adecuadamente. Solo lo que ha habido es una posibilidad de vender las tierras marginales a precios altos, es decir, sacándole todavía el último jugo a esa tierra que ya no nos servía para la producción agraria, pero nos puede servir para la producción inmobiliaria. Así que, aparte de eso, pues al final de cuentas, pues el amigo Cantón pues va a hacer un comentario de esto y cómo se complementa con la política nacional de desarrollo integral. Gracias, Carlos. Ejemplo de eso que mencionaste de la parte inmobiliaria es el IRTA de Laureano. O sea, cómo está, cómo lograron hacer una especie de parques temáticos y hostales y hospedajes en lugar donde era una finca, ¿ya? Y que, pues, tal vez más adelante vamos a hablar en qué espacio, digamos, estratégico estuvo ubicado y por qué se puso en ese lugar. Casi, digamos que está como en el centro, donde están varios de los ingenios azucareros de esa área, ¿no? Bueno, yo considero que el mercado debe de existir no porque estemos de acuerdo o en desacuerdo. Es un fenómeno producto de la conjunción de diferentes demandantes. Entonces, en este caso, el mercado de tierras debe existir, pero la contraparte es el Estado. Entonces, bueno, Estado y mercado, para que haya un equilibrio entre lo público y lo privado. Ese equilibrio creo que no lo da solo el mercado de tierras. Y en la parte del acuerdo socioeconómico de situación agraria plantea
algunos aspectos de carácter técnico y de carácter de condiciones laborales que son muy interesantes. Pero me suena más interesante desde el punto de vista socioeconómico y político la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, que es la PENDE, porque esta tiene dos aspectos torales a mi parecer. Primero, dice, tenemos que reorientar y fortalecer la economía campesina. Y acá digo, como lo he manifestado en algunos otros espacios, no muchos tal vez, ¿verdad? Hubiera querido hacerlo más espacios, no porque queramos apoyar al campesino y no por voluntad de que seamos buena gente debamos apoyar al campesino, sino porque es ese productor campesino el que va a tener que desarrollar su fuerza de trabajo y elevar su productividad para que garanticemos la seguridad alimentaria de todos y de todas las guatemaltecas. Repito, no porque queramos ser buena gente, me gusta que diga en la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral apoyar la economía campesina, sino porque es ahí donde está la subsistencia de esta civilización o esta pequeña parte de la civilización que es Guatemala, o los guatemaltecos y guatemaltecas. Segundo, dice, vamos a colocar en la PENDE, lo menciona, como centro de la actividad de la política al ser humano. No puede haber política. Y cuando hablo de política, no hablo de política de ejercicio de poder, hablo de política operativa, como esta, la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral. Dice, vamos a colocar al ser humano. Si la política coloca como centro al ser humano, entonces estamos hablando de que está utilizando al aparato estatal como una herramienta de desarrollo y que está tomando en cuenta a lo privado para fortalecer ese elemento de desarrollo. Lo público y lo privado al servicio del desarrollo. Creo que la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral plantea eso. ¿Ya? Claro que no estamos hablando de la política, más adelante podemos tal vez hacer una charla sobre la PENDE, ¿ya? Que ha causado algunos inconvenientes en Guatemala, enfrentados, alguna gente plantea que la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral es regresar, es hablar de comunismo, ¿no? La Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, sea el gobierno que la haya creado, no tiene nada que ver con el comunismo, es desarrollo capitalista, ¿ya? Es desarrollo del agro guatemalteco, es desarrollo del campesino. Por supuesto que al desarrollar la economía campesina se va a desarrollar el minifundio, y al desarrollar el minifundio se va a desarrollar el latifundio. Lo que sí es cierto, que al desarrollar ambos va a darse esa contradicción, y entonces tiene que ir poco a poco en descenso esa dualidad latifundio-minifundio para crear una nueva beta de desarrollo y que podamos ser un país como esos países que existen como Estados Unidos, como Suecia, como Finlandia, como Francia, donde ya no exista y no tengamos que estar hablando de centro-periferia, sino que un país donde el empresario gana porque tiene derecho a ganar y se ha ganado ese derecho, y donde el campesino gane y coma porque ha trabajado y tiene derecho a ganar y a comer. Eso es el desarrollo rural integral, que en este momento creo que eso es lo que hay que darle preeminencia. ¿Por qué Irán habló de economía campesina? ¿Por qué apoyar al campesino? Porque es el que está en menores condiciones y es el que va a producir. Le preguntaría a los que me están escuchando o que piensen en su mente y en su corazón, ¿nosotros vamos a ir a producir lo que comemos? Creo que no lo vamos a hacer nosotros, es el campesino. Entonces creo que ahí está la respuesta de fortalecer la economía campesina para poder elevar la productividad. Fortalecer la economía campesina, y con esto cierro, no es estar en contra del empresario agrícola. No, hay que fortalecer a ambos para que funcione el modelo, un nuevo modelo de desarrollo en este país. Gracias. Bueno, para terminar
terminar, el intercambio, en este punto que es oral y que yo invito a que se abra la discusión sobre este tema, sí comparto el que deba de fortalecerse la economía campesina. ¿Por qué razón? Porque me inclino a pensar, aunque algunos no lo comentan de esa manera en esta época, del modelo de sustitución de importaciones. Yo sigo creyendo que más que nada ahora es necesario, porque en la medida que se desarrolla la economía campesina hay posibilidades de materias primas para generar productos satisfactorios desde el punto de vista de la producción nacional. Es decir, el hecho que exista una producción globalizada mundial con el taller a nivel de tal manera de que la tecnología produce ventajas comparativas por efectos de la tecnología nueva, no significa que no se pueda hablar de lo local dentro del mundo global. Es decir, debe haber un abastecimiento local con las materias primas nacionales, aplicando desde luego los avances de la tecnología del mundo. Eso no lo podemos descartar. Entonces, por consiguiente, dejo abierta la puerta para la discusión sobre ese tema que significa el nuevo modelo de sustitución de importaciones en condiciones diferentes a lo que fue en un momento determinado